Hola mi gente, ¿cómo están todos? Mis amigos, mis amigas, ¿cómo me les está yendo? Espero que les esté yendo muy pero muy bien. Yo soy Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Es un canal que está muy conectado con Cómo te leo el tarot gratis y como Dime cómo te amas también, que es el canal de mi hija. O sea que son tres canales conectados en uno y que pronto estaremos terminando de cuadrar pues la cajita de los amigos o la cajita de super amigos, los firifiris. Es una cajita que es como para conectarse unos con otros, para conocernos un poco. Lo que pasa es que todavía como que estamos como un poquito, digamos, penosos, como que nos da un poquito de pena. Es así como en las fiestas, que en las fiestas cuando hay mucha gente o hay siempre el grupo de los hombres de un lado, el grupo de las mujeres del otro lado, y no les da como todavía, les da cosa como ser los primeros en sacar a bailar a alguien, ¿verdad que sí? Igual está pasando ahorita aquí en la cajita de los amigos, pero yo sé que eso se va a dar, la cajita de los amigos oficial. Bueno, mis queridos amigos, sinceramente me gustaría muchísimo si se pueden suscribir al canal, los que estén nuevos, darle un like al video y compartir. Mira, ves, aquí hay una bonita misiva, si se quiere, un pequeño mensaje de nuestro querido y adorado ser interno. Y mira lo que dice, algo que es muy, pero muy verdadero. No midió consecuencias para hacer lo que hizo. No midió consecuencias como siempre. Y ahora lo está pagando. ¿Por qué lo está pagando? Porque ahora le está costando muchísimo volver. Porque probablemente muchos de ustedes no le está dando ese beneficio tan rápido. A lo mejor muchos de ustedes le van a dar el beneficio, pero va a tener que ganárselo. Todo lo destruyó, dice, y se le está haciendo todo esto muy difícil. Entonces no midió consecuencias. Casi siempre pasa eso. Yo no sé si se han dado cuenta, pero generalmente cuando hay una ruptura como un poquito como digamos a lo loco, inconsciente, porque ustedes saben, yo se los tengo que, antes de leer las cartas, porque sí les voy a leer las cartas a algunos de ustedes que están en esta situación. Pero antes de leer las cartas, quería hacer el comentario que hay dos tipos de rupturas. Hay dos tipos de decir adiós en el amor. Hay dos tipos quizás de desamor. Aquella ruptura en la que están conscientes, o por lo menos uno de ellos, sobre todo el que se va, está consciente de que se tiene que ir porque se tiene que ir. Porque definitivamente ya no quiere más, porque a pesar de que ha luchado, porque todo tiene que tener, vamos a decir así, todo tiene que venir cargado con cierto trabajo antes de tomar decisiones. No tomar una decisión así como a priori, sino tratar en lo posible de salvar la relación. Pero hay personas en las relaciones que definitivamente por mucho de que hayan puesto mucho de su parte o porque de verdad no se ve que no han podido más, que la otra persona es imposible vivir con esa persona, ya se llevó a un techo, ya estamos como quien dice nadando en un pozo de, digamos, de muchísimo, de vacío, un vacío completo en ese pozo y no podemos subir. Entonces definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Hay que romper la relación. No se puede hacer más nada. Y aunque uno de los dos quede todavía enganchado, no se puede hacer más nada porque también hay que pensar que hay que seguir evolucionando, hay que seguir adelante. Eso está correcto. La persona se va y sabe muy bien que de verdad hasta ahí llegó. Se hizo lo que se pudo, pero ya no quiere más esa persona y se acabó todo, pues, y se acabó, pero se acabó en buena onda, se acabó a la buena, se acabó conscientemente de lo que pasó, se acabó porque nos dimos cuenta que ya no podíamos más. Perfecto. Y si los dos están en la misma, muchísimo mejor todavía porque hay menos dolor. Pero hay otras relaciones, óiganme bien, en la que la ruptura fue ¡tará!
de una buena vez se fracturó, de repente la relación se acabó, la otra persona, la que se va en un momento de rabia, en un momento de pataleta, en un momento de equivocación, en un momento de fiebre por alguien, en un momento de una hipnotización que le dieron, lo hipnotizaron o la hipnotizaron y partió la persona, se fue la persona, pero en el fondo todavía había amor, todavía había ese amor. Y la persona que se fue precisamente no se estaba dando cuenta de eso, sino que sencillamente creía que ya no quería más. Entonces agarró y se fue, más nada, se fue, ya, me voy. Se me presentó otra cosa, me voy a ir para hacer un retiro espiritual o quiero que me deje un chance de ver si me puedo desconfundir o cualquier cantidad de cosas que pueden suceder en una relación, porque si la relación es completamente 100% feliz, no tendríamos que estar hablando nada de esto. Entonces la persona llega y se va, pero no midió consecuencias, como dice aquí. No midió consecuencias y ahora lo está pagando. ¿Por qué lo estará pagando? Porque sencillamente muchos de ustedes no le van a dar esa oportunidad tan fácil, por lo menos tan fácil. Muchos de ustedes dirán, hasta aquí, ya yo no quiero más, primera y última. Hay gente que es bastante dura y lo entiende y es fuerte. Y hasta aquí llegué. A lo mejor esa persona se fue y ya tú también estabas como que, ya como que no estoy queriendo, mejor que se fue, mejor. Y cuando regresa, tú le dices, nanay, por aquí no es. Habrán personas que se fueron, que la otra persona se fue y quedaron con dolor. Y están esperando que lleguen y definitivamente le abren los brazos. Son diferentes tipos de salidas y diferentes tipos de entradas. Ahora, se le está haciendo muy difícil. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Y voy a leer es para aquellas personas que realmente lo están haciendo difícil. No para aquellas personas que están abriendo los brazos rápidamente o deseando o buscando a la persona que se fue. Ojo con eso, por ahí no es la lectura. Es para aquellas personas que de verdad están haciendo su propio esfuerzo, un gran esfuerzo para darle un arret o un parado a esa persona porque no es tan fácil. Y que todo lo destruyó, lógicamente, destruyó tu corazón, destruyó la relación, destruyó todo lo que conlleva todo eso, quizás lo que está alrededor, si habían hijos o no habían hijos, todo lo destruyó y ahora le cuesta mucho, mucho volver. Muchísimos de ustedes pensarán, yo no quiero volver otra vez con esta persona porque me puede volver a hacer lo mismo. Es cierto, ese es el riesgo que uno corre, que a lo mejor le vuelve a pasar lo mismo. Entonces, hay gente de gente. Ahora, voy a ver entonces qué dicen las cartas con respecto a aquellas personas que le voy a leer en este momento, en donde no midió esa otra persona las consecuencias y ahora lo está pagando, porque realmente no se le está haciendo muy fácil esa vuelta. Vamos a ver para ti, mi querido y adorado amigo, mi amiga o mi gente, ¿qué hay? ¿Qué tiene que decirte esa persona especial, esa persona que se fue, esa persona que ya no está contigo? ¿Cómo está ahorita? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Va a volver o no va a volver? Porque aquí no lo estoy viendo todavía que diga mi ser interno que está volviendo. Sencillamente la está pagando. Vamos a ver cómo. Vamos a ver. Entonces, mira, lógicamente, esto es obvio. Esto es sine qua non. Lógicamente, esta persona está dando más vueltas que un trompo. No haya cómo estacionarse, no haya cómo ver. Ahora está empezando a ver las consecuencias. Mira una cosa, para ti y solamente para ti que estás viendo este video y que te está pasando esto o estás en esta situación. No esperes que esa persona de la noche a la mañana vaya a tocarte la puerta. Tú tienes que esperar a que esta persona le pase lo que le está pasando a este loco, que está dando más vueltas, así como cuando uno le echa insecticida
a un insecto, a una mosquita o algo así que empiezan a dar vueltas y vueltas y no saben, igualito le está pasando a este firifiri o a esta firifiri. Sencillamente se fue alegremente, se fue cantando victoria, se fue, estoy feliz ahora voy a gozar, voy a disfrutar, ya no tengo a nadie, bla, bla. Ahí lo dejé o la dejé llorando, ¿qué me importa? Mira, que lo dicen, ¿sabes? Que lo dicen. Y eso fue como quien dice, mientras estaba hipnotizado o hipnotizada, mientras tenía esa pócima de hipnotismo. Pero cuando eso se le pasó, ahí es donde estamos viendo entonces que mira cómo está. Ya tú pasaste eso quizás porque en el mismo momento que esa persona se fue, tú entraste en dolor. Entonces, entiende que los tiempos no están sincronizados. Esa persona se fue alegre, contenta, feliz. Uy, qué chévere, ahora no tengo a nadie, no tengo perro quien me ladre, soy feliz, soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana, ya terminé eso. Por fin, ya me tenía hasta los tequeteques, puede decir inclusive. Y tú llorando de pena amargamente mientras esa persona está alegre. Pero tú pasas tu pena, porque eso no es toda la vida. Tú no vas a estar pasando toda la vida una pena. Y cuando tú empiezas ya a recuperarte, que ya tú te sientes que ahora eres capaz de salir al ruedo a ver otras cosas para ti, entonces ahora es cuando esta persona empieza a entrar en la locura total. ¿Qué fue lo que hice? No me di las consecuencias. Ahora lo estoy pagando. Así es mi querida amiga, mi querido amigo, mi gente. Es así como funciona. Esa es los movimientos. Entonces no esperes que de una vez esa persona se devuelva. Déjale que se caiga de bien alto y que se dé su cocotazo para que sepa lo que hizo. Déjale tranquilo. Mientras tanto, tú sigues adelante con tu vida. Y si esa persona en algún momento quiere volver, pues que te busque. No que tú le esperes. ¿Estamos entendidos? Vamos a ver qué otra cosita hay para esa persona. Vaya pues, sí que te lo digo. Veamos. ¿Qué otra cosita? No tiene esperanza. Lógicamente, la está pagando ahora no tiene esperanza. Porque mientras tú más te portes fríamente, indiferentemente, más esa persona lo va a sentir. Porque antes tú no eras así con esa persona y ahora va a ver la diferencia. Y esas son las consecuencias que está teniendo esa persona. Es así, mira, no te des mala vida por eso. Mira esto, siente en el fondo que inclusive hasta no es ni justo. Que no es ni justo que tú le trates como le estás tratando. ¿Y cómo será que quiere que le trates? Que te trate o que tú le trates, mejor dicho. ¿Cómo? Con una copita de champaña cuando esté regresando. Vaya, pues, imagínate. Y la última carta, la carta de actuación. ¿Cuál será esa carta de actuación para esta persona? No toma decisiones. Lógicamente, no puede tomar decisiones ahorita para nada porque sabe que se le está haciendo muy, pero muy difícil. Todo lo destruyó. Entonces, imagínate tú qué va a pasar. Yo no voy a leerte a ti, ni voy a poner, como te digo, palabras en tu boca, ni muchísimo menos. Sencillamente, toma tú lo que tengas que tomar de esta lectura. Toma los consejos que te pueda estar dando el tarot y luego tú sacas tus propias conclusiones y tomas tus propias decisiones, ¿sabes? Pero sí que te digo, esta persona de verdad sí que se sintió, está mal porque, wow, después de que estaba tan bien contigo, ahora no le está pasando nada bien. Sí que te digo, mira, y ahora esta persona quiere montarse en su carro del amor y arriar esos caballos y traerlos a donde tú estás. Esa es la idea que tiene. Sí, señor. El paje de bastos. Quizás a lo mejor no habrá muchas ideas que tenga esa persona. Quizás a lo mejor no le ha dado el tiempo de preparar algún argumento, porque no tiene ningún argumento que dar. Sin embargo, no le queda más remedio. Y mira, sí, esta persona está volviendo donde estaba. Piensa,
volver de donde estaba. Y sí, mira, lo que pasa es que esto no lo puede evitar. Esto no lo puede, no se le puede sacar de su cabeza el hecho de la ruptura. Y siente y piensa que sencillamente tú vas a estar allí nada más que para romper eso que queda de relación, si es que queda algo. Esa persona, de verdad, francamente, como está la carta aquí, no tiene ningún tipo de esperanzas. Siente que no hay ningún tipo de esperanza. Va a tener que luchar bastante. Va a tener que darle bastante duro. Va a tener y se va a arriesgar en cierta manera y hasta se puede hacer daño inclusive arriesgándose. Porque quizás a lo mejor si no espera el tiempo concebido para que tú también depures lo que tengas que depurar, probablemente pueda encontrar es un tremendo portazo, un tremendo no por respuesta. Sí que te digo, muchísimos de ustedes quizás estarán añorando a esta vuelta. Es cierto, estoy viendo que aquí hay muchos de ustedes que están añorándole, pero hagan esa vuelta como debe ser. Hagan esa vuelta haciéndose respetar, sencillamente. Voy a sacar 3 carticas más de acá y vamos a terminar de ver esto. Bueno, me faltan otras 3 más. Ya las voy a sacar. Hay que tomar caminos diferentes. Vienen noticias para ti. Y cuidadito, nuevamente con esta persona, cuidado con esas noticias y otra vez con esa persona. Hay que estar pendiente. Toma caminos diferentes, o sea, a la hora de aceptar la persona nuevamente, si la vas a aceptar, hazlo de una manera diferente. Que esa persona esté bien consciente que ya tú no eres la misma persona de antes, que ya tú has cambiado notablemente, que ya no eres la misma persona con quien esa persona podía jugar. ¿Entiendes? Si es que realmente tú quieres otra vez a esta persona a tu lado. Si no, olvídate, sigue de largo. De todas maneras, igual vas a seguir de largo y no vas a esperar. Sencillamente, si esta persona viene, pues, que te alcance. Pero si no te interesa, pues, ni modo, ya te diste cuenta el tipo de persona que era, pues, y ya. Vamos a ver, final. Un final. Esta persona de verdad no está bien. Tú estás, como quien dice, meditando muchísimo y sacando muchas conclusiones. Y sí que te digo, no va a ser muy beneficioso para esta persona. Estoy sintiendo que de verdad esta persona le va a costar muchísimo. Te veo a ti más bien en otra onda. Te veo a ti más bien siguiendo adelante con otras cosas. Y es que sencillamente no midió consecuencias y ahora lo está pagando. Se le está haciendo muy difícil porque todo lo destruyó. Todo lo destruyó quizás por un capricho. Todo lo destruyó quizás por su mal genio. Todo lo destruyó, no sé, por su manera de ser. Qué sé yo. Comprendes, hay muchísimas razones por las cuales esta persona pudo haber destruido todo lo que habían hecho, lo que habían preparado. Entonces, quizás con una actitud, con un abandono, con un bye, con no sé si quiero o no quiero, con un hipnotismo por ahí, con un viernes o sábado, fiebre de sábado por la noche, con eso destruyó todo. Entonces, ahí sí que veo. Ahora, en conclusión, esta persona no se le hace fácil. Le va a costar bastante, de verdad, entrar nuevamente a la relación. Si así fuera, si es que tú estás deseando eso, lo que te pide el tarot de corazón a corazón es que traten lo posible de saber cómo vas a recibir esa relación. Poner las bases bien puestas para que esto no te vuelva a suceder con esta misma persona. ¿Hasta dónde habrá cambiado? ¿Es que habrá cambiado de verdad? ¿O es que solamente lo está haciendo para volver otra vez? Para entrar a su zona de confort. Ojo con eso. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido amigo, mi amiga, mi gente bella. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir, te lo repito otra vez, a nuestro canal, darle un like y compartir este video. Un besito para ti y nos estamos viendo, pues.
ahí está esa lectura para ti, que realmente sé que la necesitabas, seguramente. Bye bye.